Bien, estimado docente, buenas tardes. El día de hoy nos ha tocado exponer un tema de lo que es la cátedra de Sociología Jurídica, la Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano. Los integrantes del grupo: Urquizo Yasmín, Valencia Oscar, Torres Samira, Vera Tairo y Valle Jefferson. A continuación vamos a hacer una introducción del tema. La Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano. El derecho ecuatoriano, considerado como fenómeno social, regulador de conductas en la sociedad. Como bien recordamos al inicio de estudio de nuestra carrera, nos han venido reiterando que, bueno, diferentes constituciones, reglamentos, leyes son reguladores de conductas para llevar un estricto ordenamiento jurídico y bien común con los ciudadanos de un país, de una sociedad, de un pueblo. También recordamos que la civilización romana es considerada como la cuna del derecho, en base a conceptos y aplicaciones de las diferentes formas de hacer justicia, ¿sí? Muchas constituciones, leyes, reglamentos, decretos se basan en lo que es la civilización romana, en los inicios de la civilización romana, en cómo ellos llevaban la justicia, obviamente con cambios que van contemporáneos a nuestra época. Otro punto: nos regimos a leyes y reglamentos como república, los mismos que junto con las interacciones que tienen con la sociedad da lugar al tema a tratar, la sociología del derecho en Ecuador. Esto se trata de los diferentes cambios que han habido desde 1830, en el cual se emitió la primera constitución del Ecuador en Riobamba. Todos estos cambios de leyes, las 21 constituciones que han venido apareciendo durante este tiempo, da cabida a lo que es el estudio de la sociología del derecho en el Ecuador. A continuación, mi compañero. En lo que respecta a a la sociología en el Ecuador, primero debemos ver una diferencia entre lo que es la exclusión social y la inclusión social. Hablando sobre la exclusión social, nos habla que es una situación en la que no todas las personas tienen el mismo acceso a las oportunidades y servicios que les permiten llevar una vida digna y feliz. Desde no poder participar y que se escuche su voz sobre las normas de la sociedad en la que viven, a no acceder a servicios o infraestructuras básicas como la electricidad, el agua el agua corriente, la educación pública, la sanidad o el sistema de bienestar social. En lo que respecta a la inclusión social, busca la igualdad en los derechos humanos y mejorar de forma íntegra sus condiciones de vida. Tiene como objetivo principal que una persona o grupo de personas tengan una serie de oportunidades y privilegios educativos, sociales, laborales y económicos, así como el resto de las personas de la sociedad en la que viven y los rodean. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas. El derecho como una expresión de la voluntad popular. Introducción. La República Romana siempre fue un sistema aristocrático basado en la oligarquía del Senado romano. Este Senado oligárquico siempre fue monopolizado, controlado y elegido en su mayoría por una clase social patricia, dominante en detrimento de la clase social plebeya. Esta sociedad romana era una sociedad jerárquica piramidal y estaba estratificada verticalmente en los estamentos superiores en tres órdenes, y los representantes de estos eran sociales. Eran en su mayoría patricios terratenientes con algunos pocos plebeyos ricos. Tenemos la sociología en Ecuador, que comenzó de una manera tardía y se desarrolló en un contexto complicado, con vínculos al liberalismo político. Su institucionalización se vio influenciada por la política y la jurisprudencia. Se estableció un canon que reflejaba debates en sociología global desde principios del siglo XX hasta la década de los 50. Teóricos como Spencer y Tarde influenciaron en el pensamiento ecuatoriano para la sociología local. Se desfasó en los debates globales en la década de los 50. La sociología ecuatoriana pudo insertarse en su contexto, pero su evolución se vio limitada por su desconexión con las actualizaciones de la sociedad global.
El derecho surge de la vida de una persona en sociedad para regular la conducta, buscando el bien común, la justicia y la paz. También tenemos, si surge la ley de la voluntad popular. Analizaremos la evolución del derecho y la participación popular en la creación de las leyes a lo largo de la historia, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Se discuten las influencias de diversas culturas en el establecimiento de normas y la verdadera implicación del pueblo en su formulación. Tenemos las civilizaciones antiguas, que las leyes de las civilizaciones babilónicas y semíticas no tenían un origen popular. Un gran legislador, ya sea divino o humano, dictaba las normas sin participación del pueblo. También tenemos la civilización griega, donde Platón tenía una visión antidemocrática, considerando que los ciudadanos ordinarios no estaban capacitados para participar en decisiones públicas. También las nociones democráticas existían antes y durante los Pericles, quien permitió más la participación del pueblo en la creación de las leyes. También tenemos la civilización romana, donde las leyes de las 12 tablas fueron creadas sin la participación directa del pueblo, donde el auge del imperio fue la participación popular, donde disminuyó. También tenemos el imperio bizantino y Edad Media, donde el imperio bizantino la legislación estuvo en manos de los expertos juristas sin participación popular. Tenemos la Revolución Inglesa y Francesa, donde la Revolución Francesa creó la Asamblea Nacional, que buscó incluir al verdadero representante del pueblo. También la participación popular se formalizó a través de representantes que expedían las leyes en nombre del pueblo. Y por último tenemos el desarrollo moderno del derecho, donde se consolida la idea de que la legislación proviene del pueblo, aunque la participación sea realizada y sea limitada y controlada por grupos de poder. La ley, en un sentido moderno, es una declaración de voluntad que manda, prohíbe o permite. En otras palabras, una norma es la que modifica la voluntad de alguien. Los derechos y los deberes de cada uno son creados, modificados y extinguidos por la ley. En la antigüedad las leyes se daban de manera autoritaria por los monarcas, pero en la actualidad las leyes surgen de manera compartida, siendo actores la voluntad popular y del Estado para el beneficio de todos, siendo un instrumento democrático. A continuación, mi compañero. ¿Por qué se legisla en nombre del pueblo? Hablamos ahora de una democracia como la voluntad participativa que tiene la ciudadanía en la toma de decisiones o una forma de gobierno en donde interviene el pueblo soberano eligiendo a sus representantes. Cuando no hay una participación, no hay una democracia. Como podemos hablar de de los tradicionales poderes del Estado, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, siendo así una nación democrática. Un breve ejemplo podría ser cuando el poder judicial, como en sentencias que expresamente se mencionan en la parte resolutiva, menciona lo que es administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República. Ahora, como una educación jurídica, mencionamos que la verdadera participación del pueblo que controla a través de los poderes jurisdiccionales, dándoles el poder del control estatal, naciendo así una educación jurídica, en donde interviene el estudio y la formación de personas con conocimientos normativos jurídicos, generando así un ambiente de concientización jurídica que regula el rol de un sistema político. Haciendo referencia ahora a la educación jurídica, fomenta una democratización social, lo cual integra la participación del pueblo en la formación de normas jurídicas que promueven una concientización política, construyendo pues así una sociedad colectiva y democrática razonable, dotada de valores y conocimientos jurídicos, siendo capaces de contribuir al desarrollo humano sostenible. Esta participación ciudadana asume un rol muy importante como agente de modificación en todos los ámbitos, ya sea sociales, culturales, económicos y políticos.
Como conclusión, podemos decir que se llega a un país democrático, la sociedad tuvo que pasar años por carencias políticas, en donde no se reconocían sus derechos. Y ahora bien, hablando del fenómeno llamado derecho ecuatoriano, no es más que la mera participación soberana, donde empieza por la facultad que ejerce la ciudadanía, otorgándole al Estado ecuatoriano el poder y la atribución de la toma de decisiones como sus representantes políticos y gubernamentales, administrando justicia en nombre del pueblo soberano, transformándose así en una nación democrática. La voluntad popular influye en otras formas jurídicas. La voluntad popular tiene un impacto directo en muchas áreas del derecho, no solo en las leyes y la Constitución, sino también en otras formas jurídicas que regulan el estado de la sociedad. En las áreas que influye la voluntad popular tenemos los reglamentos y decretos ejecutivos, tratados internacionales, decisiones judiciales, administración pública, derecho penal y opinión pública. El balance entre la voluntad popular, los legisladores y jueces. En una democracia, las instituciones deben encontrar un equilibrio entre reflejar la voluntad popular y proteger los derechos fundamentales. Estimado docente, muchas gracias. Este ha sido el trabajo de exposición en lo que respecta al grupo, eh, en lo que respecta en el tema de la sociología básica del derecho en el Ecuador. Gracias.